cerrar con Ageo en cuanto a la restauración. La semana pasada veíamos en Esdras cómo se fue restaurando la adoración, cómo restauraron el altar, y yo les hablaba de cómo el altar es un lugar para ofrecer, para dar. El altar religioso muchas veces lo volvemos un lugar para pedir, pero el altar espiritual es un lugar donde tú te entregas, no tanto donde pides. El altar, yo les decía que se oye muy bonito el nombre, pero que en lo práctico era un lugar pues fuerte, ¿verdad? Era un lugar manchado de sangre, con sacrificios, con muerte. Cuando hablamos del altar, hablamos de morir a nosotros mismos, de presentarnos, como dice Romanos, como sacrificios vivos, no para agradar a Dios por medio de un sacrificio, sino reconociendo nuestra dependencia y diciéndole, como decía Pablo, ya no vivo yo, ahora vives tú. Lo que yo antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y el pueblo regresa, ¿verdad?, en varios bloques. El primer bloque es con Nehemías, regresan y reedifican los muros, habla de una seguridad, habla de una fortaleza. A través de Nehemías aprendimos que teníamos que ser personas espirituales, reaccionar espiritualmente. Cuando Nehemías escucha, ¿verdad?, el reporte que le dicen, Jerusalén está quemada, las murallas están derrumbadas y están en fuego y estamos entre gran oprobio, Nehemías reacciona espiritualmente, no carnalmente. Se pone a orar, se pone a ayunar, se pone a buscar al Señor. En medio de ese tiempo de búsqueda que pasan entre Quisleu, ¿verdad?, y Nisán y Quisleu, que hablábamos que era más o menos entre noviembre y abril, ese periodo de tiempo en lo que él está orando, él además está buscando al Señor y desarrollando un plan, desarrollando un cómo, poniendo delante de Dios que le revele, que le muestre cómo poder hacer, tomando una responsabilidad que no era suya. Los líderes verdaderos, Nehemías es un libro que tú lo puedes estudiar a través de varios puntos, y uno de esos puntos es el liderazgo. Me acuerdo cuando yo me convertí, y los primeros como 5 o 6 años de mi vida cristiana, uno de los temas recurrentes en la iglesia era el liderazgo, aprender a ser líderes. De hecho hay un orador muy conocido que se llama John Maxwell, que es un orador cristiano, pero no se enfoca a cristiano, se enfoca al liderazgo, y él forma líderes, ¿verdad? Y es más como el mundo lo ha tomado también, lo ha abrazado como un principio de coaching y de formación personal y crecimiento personal, aunque él es cristiano. Y a través de él muchos libros, ¿verdad? Libros como Liderazgo 101. Me acuerdo de un libro que a mí me causó mucho conflicto, que decía las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Y cuando lo leí, porque pues lo leí en la licenciatura, pues como que yo le hice una contratesis, ¿verdad? Y le puse yo las 21 leyes irrefutables de la palabra de Dios acerca del liderazgo, ¿verdad? Y porque él usaba principios como que medio empresariales, ¿verdad? Él decía que Jesús aplicaba algo llamado la ley del magnetismo, que él era tan atractivo que era como un imán que atraía a la gente. Y dije, este cuate no leyó Juan 10 cuando toda la gente se va enojada, ¿verdad? ¿Cuál imán? ¿Dónde está el magnetismo de Jesús cuando le estaban gritando crucifícanlo? ¿Dónde está el imán ahí? Y él lo usaba, hablaba de que mucha gente se rodeaba con él, ¿verdad? Y este principio, bueno, esto es como que una anotación nada más. Si tú quieres aprender del liderazgo bíblico, Nehemías es un gran ejemplo de liderazgo, como él
no siendo alguien dedicado a la construcción, a la obra, siendo un copero, él investiga, se documenta, se prepara, y el liderazgo se trata de moverte tú hacia donde Dios quiere, pero en eso que tú te estás moviendo, levantar a otros y en conjunto hacer la obra del Señor. Amén. Nehemías levanta todo un grupo de gente, llega a la ciudad, llega a Jerusalén con un grupo que se trajo, pero además llega a motivar, a levantar, a despertar a los que estaban ahí. Les dice, hay que construir, hay que edificar, y no lo va a hacer nadie más que nosotros. Y empieza toda esta estira y afloje. Hablábamos de que siempre que estemos buscando la restauración de las cosas o la forma en la que Dios quiere las cosas, va a haber una oposición. Si no hay oposición, preocúpate. Si no te está viendo una resistencia al tú estar empujando hacia el reino de Dios, a que se logre, se edifique el reino, preocupémonos, porque si no hay una oposición ante el reino de Dios, probablemente no estamos edificando el reino de Dios, estamos edificando tal vez otro tipo de reino, que ahorita vamos a hablar de ello. Y luego de que Nehemías ya logra edificar, después de sobreponerse ante la adversidad, ante la oposición, aún incluso hablamos de cómo el enemigo decía, vamos a meternos a su campamento y que no sepan y que no vean. Y yo te hablaba de tener una visión profética, de descubrir cómo Satanás quiere venir y destruir, y entonces ver y poder estar atentos y responder, ¿verdad? Ya que logran hacer todo esto, viene otro grupo con Esdras. Nehemías era un líder, digamos, no me gusta usar la palabra, pero la voy a usar en el contexto correcto. Era un líder como político, espiritual pero político. Se movió en base a una reforma física, pero luego venía Esdras como un líder espiritual, a reconstruir ya no solo lo físico, sino lo espiritual, a poner el altar. Nehemías puso las paredes, protegió las murallas, pero Esdras reedificará el templo. Y lo primero que hace cuando va a empezar el templo es que comienza del centro hacia afuera. En vez de empezar con el perímetro, proteger todo primero y luego ya hacer los detalles interiores, Esdras en ese momento nos enseña que tú y yo tenemos que arreglar las cosas del centro, de dentro de nuestro corazón hacia afuera. De nada nos va a servir limpiarnos el lodo, quitarnos lo sucio de afuera, maquillarnos, ponernos ropas nuevas, ir con el barbero a que nos corte el pelo, nos quite ahí las barbas, ustedes, las mujeres, al salón de belleza, que les hagan luces y cuantas otras cosas, y vernos muy bien por fuera, si por dentro no hemos atendido nada. Es comenzar a atender hacia adentro, el centro, el altar, el corazón, tener una sinceridad con el Señor y decirle, Señor, mi corazón no anda bien, Señor. Y no estoy hablando de algo cardíaco, ¿verdad? Sino de algo espiritual. Mi corazón necesita mayor pasión, necesita mayor hambre, necesita purificarse. He permitido que se ensucie, ayúdame a purificarlo, ayúdame a mantenerlo para ti limpio, ayúdame a mantener un corazón tierno, a quitar el corazón de piedra orgulloso y tener un corazón de carne del cual tú te agrades, Señor. Y después de que pasa todo esto, vamos a ir al libro de Ageo, que es contemporáneo. El pueblo cae en un círculo, que es comenzar con muchas ganas y al poco tiempo medio aflojarle. Al poco tiempo dormirse por la razón que sea. Y yo estoy en la Biblia de las Américas y dice,
En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer mes del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josedac, diciendo: así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es acaso tiempo para ustedes, para que habiten en sus casas artesonadas, mientras mi casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien vuestros caminos. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no lo suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe el salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos, suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Amén. El Señor trae una reprimenda. El Señor dice: otra vez tengo que volver a hablarles un poquito fuertes, porque la tendencia de Israel era esta, ¿verdad? De empujar, de ponerse las pilas, de sacudirse, empezar, echarle ganas, y de repente, sin darse cuenta, otra vez un bajón. Y yo veo que muchas veces ese es el estilo de vida de muchos creyentes. Hay veces que nuestra vida cristiana la vivimos con acelerones, con un rush, ¿verdad? Un fluir, un flujo fuerte. Y una vez que hemos tenido ese flujo, que pegamos, puede ser por alguna situación. Me viene a la mente cuando tenemos un congreso, por ejemplo, al que van a ir las mujeres. ¿Tú sabes qué es lo más padre de los congresos? A mí lo que más me gusta de los congresos es que la gente no regresa igual que como va. Regresa cambiados, regresan diferentes, ¿sí? Regresan con ánimo, regresan con planes, regresan con proyectos, regresan con decisiones de dejar ciertas cosas, de abandonar ciertas prácticas, de empezar algún proyecto, de empezar algún ministerio, o de empezar a volver a echar ganas, qué sé yo, según sea el caso. Ahora la pregunta es: ¿cuánto tiempo después de ese congreso se mantiene ese ímpetu, se mantiene ese acelerón? Muchas veces 1 mes, 2 meses, 3 meses, y de repente, para cuando te das cuenta, ya no traes ese fuego, esa llama que traías cuando recién llegaste. ¿Y qué ocupas? Otro congreso, otro evento. De repente en la iglesia aquí viene algún orador invitado, nos preparamos, invitamos personas, trabajamos, oramos, y tenemos una excelente reunión, y pareciera que va a haber algo que va a despegar, y de repente en la próxima reunión: no, pues a mí me salió esto, me salió aquello, anduve cansado, vengo cansado por la semana pasada, y tenemos la mitad de la reunión de lo que tuvimos. Y de repente para la semana que siguió ya otra vez, y vuelve la rutina, y de repente estamos ahí, convocamos y hacemos, y quiero que me entiendas, es normal, pero no es correcto. Es la tendencia, no creas que somos nosotros, es la tendencia general en el creyente.
tener una intervención de Dios, ya sea un congreso, un tiempo de visitación, una dificultad, y que te metes a buscar y guerreas y sales de la dificultad y sales con ganas de decir, échenme otros 2 iguales, ¿verdad? Para todos tengo. Y de repente te vuelves a acomodar, te vuelves a estancar. Y eso le pasó a Israel. Viene Nehemías y ¡pum! Vamos a construir, y le echan ganas y se asientan. Y dice Dios, bueno, les voy a mandar ahora a Esdras. Y viene Esdras y ¡pum! ¡Pum! Así también. ¡Ah! Y se empiezan a sentar. Y va a venir Ageo y otra vez van a echarle ganas y se van a sentar. Y va a venir Malaquías y les va a poner una regañadota y van a buscar a Dios y se van a sentar. Y por 400 años Dios no les va a hablar, hasta que venga Juan el Bautista y se empiecen otra vez. ¡Ah! Y luego ya viene Jesús. Y de Jesús para acá la iglesia ha tenido esos despertares, esos fuegos, esos avivamientos. Unos han durado más, otros han durado menos. El primer tiempo de la iglesia, los primeros 400 años de la iglesia vibrante, victoriosa, poderosa, en milagros, en señales, en teología, se levantaron los grandes pensadores, y de repente Roma dice, ya no hay que perseguirlos, ahora hay que ser todos cristianos, y se asienta. Y así ha pasado. Mi pregunta es, ¿cuándo lo vamos a hacer mantenernos? ¿Cuándo vamos a ir de gloria en gloria? No de gloria en valle a otra gloria, ¿sí? De gloria a gloria, de triunfo en triunfo, con guerras en medio. Viene el Señor y les dice, ¿saben qué? Les reclama, les dice, el pueblo está diciendo que no ha llegado el tiempo de que la casa de Dios sea reedificada. Con Esdras reedifican el altar y empieza adoración, empiezan a festejar, empiezan a volver a la ley, vuelven a celebrar la Pascua, vuelven a celebrar varias cosas, leen la ley delante de todo el pueblo llora al oír la ley de Dios. Y dice la palabra, ¿verdad?, que era tan grande el llanto que no sabían si estaban llorando o riendo. Y era un tiempo de mucha presencia, pero otra vez volvió a pasar, donde el pueblo, después de haber edificado el centro y ahora sí tener que terminar ya nada más el templo, los últimos detalles, empezaron a pensar en sí mismos. Di conmigo, el mayor enemigo de un avivamiento es ver por mí mismo. Cuando tú empiezas a ver por ti mismo, cuando tú quitas tus ojos del centro que es Cristo Jesús, es cuando las cosas empiezan a tambalear. Dice la palabra que Pedro, ¿verdad?, ve a Jesús caminar sobre las aguas, se emociona y dice, Señor, si eres tú, di que yo vaya. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Y luego dice, pero viendo que estaban las olas, comenzó a hundirse. Cuando vio a Jesús, ¿qué hizo? Caminó sobre las aguas. Lo vio como referente y dijo, hacia allá voy, pero de repente quitó los ojos de Jesús y empezó a ver que efectivamente se veía, pues, difícil, que ya no había nada bajo sus pies. Ese momento donde tú vueltas a ver tus pies y no hay nada abajo, está feo. Es difícil. Pero por eso la palabra dice en Hebreos, pon los ojos en Cristo Jesús. La carrera del cristiano se corre poniendo los ojos en Cristo Jesús. También puedes leer a Elías. Elías avienta un tiro con 700 profetas, ¿verdad? 400 de Acera, algunos de Baal, decapita a bastantes, empieza a orar, cae un aguacero, corre, hace toda una serie de maravillas y de milagros.
Y al día siguiente de que hace eso, a los pocos días, le llega un mensaje de Jezabel y le dice: te voy a matar. Así como tú decapitaste a mis profetas, así te vamos a cortar la cabeza a ti. Y cuando tú lees la palabra ahí en la Reina Valera, dice: y Elías, viendo el peligro. Y dije: ¿qué onda con Elías? ¿Qué no era más peligroso 700 profetas juntos en un monte, armados, endemoniados porque adoraban otros dioses, y todo un pueblo ahí de Israel que ni se definía a ningún lado? ¿No son más peligrosos todas esas cosas que un WhatsApp, un mensajito de texto de Jezabel? Pero ¿sabes cuál fue el problema? Que en el monte Elías estaba viendo a Dios. Y cuando le llega el mensaje, Elías no está centrado en Dios, está centrado en él. Y entonces sí, hay peligro. Y el pueblo se centró en Dios con Esdras, pero de repente dice: es tiempo para que mi casa esté desierta, no esté edificada, pero que sus casas, voy a hacer un pleonasmo, pero para que me entiendas más, que sus casas suyas de ustedes, esas sí estén artesonadas. Y cuando tú lees lo que pasó, según los historiadores y los estudios, el pueblo de Israel empezó a aplicar la de una para ti y dos para mí. Trajeron tablas, trajeron madera desde el otro lado del reino de calidad, y de repente el pueblo empezó a decir: oye, ¿qué tal que agarramos tantito de esto para decorar nuestras casas? Mira, vamos a pararle tantito al templo 2-3 días y déjame poner aquí en la casa una división de tabla roca ahí para un nuevo cuarto. O fíjate que siempre, mi señora siempre ha tenido ganas de en el patio tener así como un deck de madera y un asador. Y mira, pues aquí hay maderita, ¿qué tanto es tantito? Y empezaron a agarrar de la madera y de las cosas que habían traído de lejos para el templo, y cada quien empezó a agarrar y lo empezaron a llevar a sus propias casas. Y empezaron a edificar lo suyo y dejaron de edificar lo que era de Dios. Y Dios lo permite un rato, no les dice nada luego, pero de repente los reprende y les dicen: oigan, ¿es acaso este es el tiempo para que pienses en ti? ¿Este es el momento para que me desatiendas a mí y te pongas primero a ti? Dios estaba molesto. Y Dios levanta y habla por medio del sacerdote y del gobernador. Las dos áreas tenían que ser atendidas. Y viene y les habla: despierta a Israel. No es este momento. ¿Sabes cuándo la restauración se pausa o se queda inconclusa? Cuando tú empiezas a pensar de nuevo en ti, de una forma egoísta. Porque la restauración, finalmente, ¿quién es el más beneficiado de que algo sea restaurado? Nosotros. Cuando tu relación con Dios es restaurada, tú eres el beneficiado de que ahora estás de nuevo en una pasión con Dios. Dios no nos necesita. Dios es bueno y nos ama, como cantábamos. Nos ama, Él nos desea, Él nos persigue, su amor nos busca. Me encanta esa frase de la canción cuando dice: si la gracia es como el mar, sumergidos estamos. O sea, la gracia viene y nos cubre, y Él nos busca y nos procura por amor, no por necesidad. Él no saca nada de una relación con nosotros, pero cuando nosotros venimos y restauramos esa relación, sacamos bendiciones inmensas. Una vida en plenitud, una vida de gracia, una vida de renovación,
cuando tú empiezas a restaurar tu matrimonio, Dios es glorificado en ese matrimonio, pero es tu propio matrimonio el que se ve bendecido. Cuando tú empiezas a restaurar tus finanzas, son tus finanzas, se ven bendecidas y Dios es glorificado a través de tus dádivas, a través de tu nuevo estilo de vida, pero son tus finanzas las que se ven beneficiadas. Pero somos engañados y de repente como que queremos hacer el atajo, y en vez de ver nuestra familia, nuestro matrimonio, a nuestros hijos, a las generaciones restauradas para glorificar a Dios, nos saltamos el paso y como que los empezamos a atender egoístamente y sacamos sin querer a Dios de la ecuación, porque nos engañamos, pensamos que un poco no importa. Ellos no dejaron de la noche a la mañana de construir el templo, pero comenzaron con pequeñas cosas. Comenzaron con, en vez de ir 7 días, o 6 días, o 5 días, tal vez a ir 4. Y pues Dios entiende, Dios sabe, ¿verdad?, que también mi casa es importante. Dios sabe que también yo me merezco un cariñito. Y Dios dice: mi amado, tú ponme a mí primero y te van a sobrar los cariñitos. Tú ponme a mí primero y no va a escasear harina ni aceite. Y cuando nadie tenga que comer, tú en tu casa vas a tener una fuente infinita de mi provisión. Pero ponme a mí primero, hazme a mí, dijo Elías, hazme a mí primero y luego ya vas a ver lo que Dios va a hacer. Construyamos primero el templo de Dios, en lo natural, en lo espiritual y también en lo práctico. ¿Cuál es lo espiritual y lo profundo de la casa de Dios? Es mi relación con Él, soy yo, es mi tiempo de comunión y mi tiempo de oración. Pero ¿cuál es la casa de Dios también? Es la iglesia local en la que estamos reunidos, y tenemos que traer madera y reedificar esta casa. Este lugar tiene que dejar de ser un lugar el que visitamos el domingo, porque ya ni siquiera los miércoles, y muchas veces ya ni el domingo completo, nada más la mitad del programa. Y empezar a reedificar y a reactivar los ministerios, si no son los que había, buscar qué es lo que Dios quiere hacer nuevo y empezar a traer madera, a traer cosas, y nosotros a involucrarnos a que este lugar sea reedificado. Y mi casa también, mi lugar de alabanza, mi lugar de adoración y mi familia, y vamos a buscar reedificar todas las áreas, primero poniendo a Dios, porque dice el Señor: este no es el tiempo para que pienses en ti, este es el tiempo para que me priorices a mí. Fíjate lo que dice, siembras mucho, pero no recoges, o recoges poco. Algunos se han sentido así, que le echan chorros de ganas a algo y no sale como debe de salir. A veces es porque no estamos poniendo primero a Dios. Comes, pero no hay suficiente para que te sacíes. O sea, no te mueres de hambre, pero tampoco puedes bendecir. Tampoco estás saciado al punto que digas: oye, de lo que sobró, pues vamos a buscar a quién darle, porque ya el refri no cabe. No. Eres aquel que está viendo la última rebanada de la pizza y están viendo los 3 personas distintas, ¿verdad? Y se tiene que echar un piedra, papel o tijera para ver quién se la come, o partirla en 3 chiquitas. Porque hay, pero no hay para saciar. ¿Sabes qué es eso? Eso se llama insatisfacción. Tener, pero no lo suficiente. Y un creyente no puede vivir insatisfecho, porque Él es nuestra plenitud. La promesa es tener abundancia de lo que Dios dispone para nosotros. Luego dice: beben, pero no lo suficiente para embriagarse. Y aquí yo te diría, cuando la palabra habla del vino como bendición, casi siempre se refiere a la unción, a la presencia del Espíritu Santo. Sí, tienes toques de Dios, pero no como para vivir embriagado del Espíritu.
¿Sabes cómo es una persona que se embriaga en el espíritu? Pues como eso, como un borracho. Un borracho empieza a actuar de formas ilógicas. Un borracho no está consciente de sí mismo. Un borracho huele a lo que está impregnado de lo que ha tomado. Un embriagado en el Espíritu Santo empieza a hacer las cosas del Espíritu. Empieza a hacer cosas raras, cosas diferentes. Te acercas a Él y algo trae distinto. Y aquí dice, ustedes beben, pero nada más tantito, o sea, como que lo suficiente como para que no digas, Dios me ha abandonado, pero tampoco estás en una plenitud y en un avivamiento. Y yo creo que el plan de Dios para nuestra vida es avivamiento. No son momentos, no son esporádicas, no son momentos buenos y luego andar ahí tirando la toalla y luego otra vez un refrescar. No, Dios quiere una continua visitación de su Espíritu Santo. Cantábamos hace rato, vamos a construir una habitación, vamos a hacer un lugar donde tú mores, donde tú puedas descansar, donde tú puedas mostrar tu gloria, Señor. No donde bebamos, pero no lo suficiente. Y al final dice, el que recibe salario, lo recibe como en saco roto. Yo no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado. Y por un lado digo, wow, qué padre, Dios me bendice y me suple. Porque, vuelvo a lo mismo, es ese punto donde Dios no te está dejando, pero no estás viendo lo sobrenatural. A mí hay veces que pasa que me llega el pago de mi sueldo, y cubro todo lo que tenía que cubrir, pero ya se fue. No sé si has visto ese video del mapache que agarra un algodón de azúcar y se le moja y se deshace. A veces así me llega el salario, llega y se va y cubre. Gloria a Dios por eso. Dios me bendijo y Dios proveyó y no tenemos escasez. Pero ya cuando volteo a verlo, ya no hay. Y tengo que esperar otros 15 días. Y Dios provee. Pero qué maravilloso sería que llegara ese pago, se pagara todo lo que tuviera que pagar, volteara a ver el saco y en vez de que esté roto decir, ay Jesús, ¿a poco todavía queda esto? Pues vamos haciéndole algo, vamos usándolo. Este pueblo tenía lo que necesitaba, pero no estaba en plenitud. Y la razón era muy simple, estaban viviendo para ellos y no para Dios. ¿Quieres dejar de vivir en lo bendecido para no tener escasez y vivir en lo bendecido para bendecir? Pon primero a Dios. Deja tu sueño, deja tus horas de cansancio, dejas tus horas de relax para después y primero pon a Dios. Levántate más temprano si tu día está tan saturado de actividades que lo único que puedes hacer para leer más la palabra es levantarte más temprano, pues levántate más temprano. O quita actividades en el día que no son tan valiosas. Algo de las dos tienes que hacer, pero tienes que mover algo, tienes que renunciar a algo y tienes que poner a Dios ahí primero para un extra. Porque luego nos adecuamos. De repente lo que para mí al principio era un gran logro, que era orar 15 minutos, mi amado, a los 10 años de relación con Dios, no puedo estar orando 15 minutos solamente. Ese era un logro cuando yo venía del mundo y no sabía cómo orar y se me acababan las palabras y no leía. Pero después de 10 años, ¿en serio mi tiempo con Dios son 15 minutos diarios? Claro que no. No debería ser así. Debe ser más demandante. El amor es más demandante con el tiempo. Pide más, necesitas más. La presencia del Señor tenemos que priorizarla y hacer más de lo que antes hacíamos. Si llegamos a un punto donde estamos entregados al 100%, buscar qué más, buscar dónde más. A mí me asombra Pablo, que después de haber
construido quién sabe cuántas iglesias, haber hecho quién sabe cuántas cartas, haber llevado el evangelio, está ya escribiéndole a Timoteo y le dice: Timoteo, yo una cosa hago, me olvido de lo que queda atrás y me esfuerzo por lo que está delante, porque yo mismo no pretendo haber alcanzado todo ya, sino que me esfuerzo para tomar mi premio en Cristo Jesús. Y decía: Pablo, tú te puedes jubilar, tú te puedes pensionar y que todas las iglesias que plantaste te sostengan. Y en una casa de retiro, tú y Lucas, mira, búscate a Lucas, búscate a Silas, búscate a Bernabé y que les hagan un cuartito ahí bien padre, una casa de retiro, donde de vez en cuando, una vez a la semana, reciban gente y los aconsejen, y todo lo demás ustedes disfruten de las glorias que Dios les ha dado. Y ellos dicen: no, yo voy a ir hasta que me muera, hasta que me mochen la cabeza. Esa generación de creyentes que Pablo dice: no, me siento como si no he logrado nada, como el hermano Wayne Myers, que dos años antes de que muriera, ¿verdad?, después plantado iglesias, mandado dinero a otras, techado quién sabe cuántas, misionero, más de 70 años de ministerio. Yo digo, 70 años de ministerio, imagínate eso. Algunos son 70 años de edad, él 70 años de ministerio. Y de repente, 2-3 años antes de que muriera, diciéndole al pastor Rodolfo: hermano, ore por mí porque siento que no estoy haciendo nada. Digo: viejillo, apláquese, déjese consentir ya. Y no, ¿sí me explico? Una dádiva al reino. Y volvemos a este principio: cuando tú pones primero a Dios, Dios se va a encargar de todo lo que tú necesitas. Eso es una promesa. No voltees a ver qué te mereces. Nos han enseñado, esta generación nos enseña a darnos lujos, a buscar lo que nos merecemos, a pelear por lo nuestro. Pelea por el reino y Dios te va a dar aguas y pastos delicados y de reposo, y te va a dar de esos descansos que se necesitan. Sí te los va a dar, pero es muy diferente cuando te los buscas tú a cuando de repente Dios te los abre y ya estás ahí y lo puedes disfrutar. Amén. Yo te lo puedo decir. Una cosa es estar peleando tú por algo, y otra cosa es de repente cuando Dios ya te puso ahí y volteas para atrás y dices: ¿en qué momento? Ya estoy en los pastos, ya estoy aquí, ya puso mesa delante de mí, ahora sí, vamos a comer. Pero antes de que ponga la mesa para que comas, hay que cosechar, hay que labrar, hay que sembrar, hay que proteger, hay que cuidar, hay que cortar madera y traerla. Y cuando ya está el templo, la gloria viene. Pero la gloria no va a venir, la restauración no va a venir a medias o al 80% o al 90%. Dice: vayan, corten madera y terminen de edificar mi casa. Y van a ver, mi gloria postrera será mayor que la primera, pero edifica esa casa. Yo quiero que te vayas el día de hoy con 2 tareas. La primera, preguntándole a Dios: ¿qué tengo que hacer en mi vida íntima más? ¿Qué le tengo que añadir? ¿Unos días de ayuno? ¿Un tiempo de más búsqueda? ¿Qué es lo que tengo que añadir para estar más encendido? Y número 2, ¿cómo le hago para traer madera a cielos abiertos? ¿Sí? Y madera, no madera, ¿verdad? Madera espiritual. ¿Cómo le hago para que esta casa se vuelva a edificar, la casa del Señor, reabrir cosas, echar a andar cosas nuevas, darle un giro, qué sé yo? Dios nos lo va a revelar y Dios va a proveer la madera, pero sí va a haber que ir a cortarla, sí demanda un esfuerzo. Ahí estaba la madera para que ellos la cortaran y la usaran,
pero tenían que ir por ella. Amén. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, porque tu palabra es tan buena, Señor, que no quieres que nos perdamos de tu bendición. Y por eso nos hablas y nos dices, tienen que edificar mi casa. Pónganme a mí primero, iglesia, y verán cómo todas las demás cosas que les preocupan, que les roban el sueño o que están en el anhelo de su corazón, cómo van a ser cumplidas y suplidas cuando me pongan primero. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Él va a bendecir, Él va a proveer. Pero tú tienes que deleitarte en Él, entregarte a Él, priorizarlo a Él. La verdadera restauración viene cuando me abandono yo y lo priorizo a Él. Padre, restaura nuestras familias, restaura los matrimonios, restaura las relaciones de padres e hijos, restaura nuestra salud, restaura la economía de los que somos parte de esta iglesia. Restaura la plenitud, Señor. Vuelve el gozo de nuestra salvación. Quita, Señor, amargura, tristeza, desánimo que pueda estar ahí. Quítalo de nosotros. Pon tu gozo, pon tu visitación, pon tu espíritu, Dios. Y déjanos ver tu casa reedificada, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.